Hola, bienvenidos a mi canal. En este video voy a estar realizando esta hermosa vaquita de San Antonio o mariquita. Lo pueden usar como llavero o como colgante para bolso o mochila. Con el material que voy a estar utilizando me mide de alto 4 centímetros. Espero que les guste. Lo primero que vamos a empezar a tejer es el cuerpo. Vamos a empezar por la parte de arriba. Vamos a hacer un anillo mágico y vamos a trabajar dentro de él 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro mi aro y en la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a acomodar, vamos a ir a nuestro primer punto, hago un punto y en el mismo lugar, en el mismo punto, hago otro punto para obtener mi aumento. Y vamos a hacer así hasta terminar la vuelta. 6 aumentos en total. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. Y siempre vamos a colocar nuestro marcador en nuestro primer punto para no perdernos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Saco mi marcador, voy a mi primer punto, hago 1. Voy al siguiente y hago el aumento. Un punto y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago 1, siguiente 2 y siguiente el aumento. 2 puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. Cuando terminemos de hacer la vuelta vamos a asegurar nuestro hilo que nos quedó de nuestro anillo. Yo siempre se los recomiendo para que quede bien asegurado. Entonces voy a pasar por la parte de atrás, voy a tomar una de las hebritas que tengo ahí al lado, voy a pasar, paso de vuelta, hago mi nudito y ahora voy a esconder mi hilo por varias hebritas. Y de esta manera ya quedó bien asegurado. Acá van a pasar y van a cortar su hilo que les sobra. Ahora en la vuelta 5 y 6 vamos a hacer un punto en cada punto. Saco mi marcador, voy a ir a mi primer punto, hago un punto, voy al siguiente, hago un punto, siguiente un punto, hasta terminar la vuelta 5 que es esta y la 6. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. Cuando terminemos vamos a sacar nuestro marcador, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar nuestro hilo, lo dejamos un poquito largo para ahora asegurar. Vamos a asegurar con nuestra aguja lanera y vamos a pasar al mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Estiramos acá un poquito para que quede derechito y ahora lo que tenemos que hacer es asegurar de la parte de abajo, de la parte de atrás. Vamos a hacer nuestro nudito y vamos a cortar nuestro hilo que nos sobra. Cuando ya aseguremos, lo vamos a dejar de lado y vamos a hacer la parte de abajo. Vamos a usar nuestro color negro, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta 2, 6 aumentos. Al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. Y en la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 18 puntos. Y el último punto lo vamos a cambiar a color rojo. Acá ya hice mi punto, ahora en el último me toca el aumento. Entonces hago un punto, en el mismo lugar hago otro punto para obtener mi aumento y cambio de color rojo. Voy a pasar, pasamos y de esta manera ya cambiamos de color. Ahora en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Saco mi marcador, voy a mi primer punto, hago 1, voy al siguiente, hago 2, voy al siguiente y hago el aumento. 2 puntos y un aumento hasta terminar nuestra vuelta. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 24 puntos. Estos dos hilos que me quedaron acá, vamos a hacer 2 o 3 nuditos para asegurar bien.
y ya queda bien asegurado. Cuando terminemos vamos a juntar las dos partes y vamos a hacer puntos deslizados. En esta solamente vamos a tomar la hebra de atrás, no completa, solamente la hebra de atrás, y nos va a quedar la hebra de adelante que después la vamos a trabajar para hacer las patitas. Y del otro vamos a tomar solamente la hebra de adelante y nos va a quedar la hebra de atrás, y eso va a hacer que quede así derechito. Entonces ahora voy a tomar mi aguja, voy a ir al siguiente punto, a mi primer punto, tomando la hebra de atrás. Ahora tomo el otro y voy a tomar la hebra de adelante. Pasamos, hacemos un punto deslizado, voy al siguiente tomando la hebra de atrás, voy al siguiente del otro lado tomando la hebra de adelante y hago un punto deslizado. Voy al siguiente, tomo la hebra de atrás, voy al siguiente del otro lado y tomo la hebra de adelante y hago un punto deslizado. Y vamos a hacer así hasta terminar la vuelta. Tenemos que hacer en cada punto un punto deslizado. Colocamos nuestro marcador. Vamos a tomar siempre la hebra de atrás y la hebra de adelante del otro lado. Estas dos hebritas que están acá juntaditas. Y como tenemos 24 de arriba y 24 de abajo, al final de nuestra vuelta nos tienen que quedar los 24 puntos. Acá estoy por casi terminar y no se olviden de rellenar. Antes de cerrar, rellenan un poco y acomodan bien. No tienen que rellenar mucho porque si no va a quedar muy levantadito. Tiene que quedar así planito. De esta manera tiene que quedar así, planito. Así que acomodan bien su relleno y terminan de cerrar. Entonces voy a tomar la hebra de atrás, la hebra de adelante y voy a terminar de hacer los puntos deslizados. Voy a hacer mi último punto. Y cuando terminemos vamos a cortar nuestro hilo, vamos a pasar y ahora lo vamos a cerrar. Vamos a sacar nuestro marcador, vamos a ir a ese punto tomando la hebra completa, estiro un poquito, paso al anterior, al último punto y ahora como siempre voy a asegurar acá, voy a tomar una hebrita, tomo de vuelta esa hebrita y hago mi nudito para asegurar. Ahora voy a esconder mi hilo por adentro, voy a pasar con la pinza y ahora vamos a cortar nuestro hilo que nos sobra. Y de esta manera nos tiene que quedar el cuerpo. Para hacer la cabeza vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar 12 puntos. En la vuelta 3 y 4 vamos a hacer un punto en cada punto. Hago un punto, siguiente un punto, hasta terminar la vuelta 3 que es esta y la 4. Y al final de nuestra vuelta nos tiene que quedar los 12 puntos. Terminemos de hacer las vueltas, vamos a sacar nuestro marcador, vamos a hacer un punto deslizado y vamos a cortar nuestro hilo y vamos a dejar un poco largo para ahora coser. Vamos a tomar nuestra aguja lanera, vamos a pasar y vamos a ir al mismo punto donde hicimos el punto deslizado. Voy a pasar a ese punto. Y ahora vamos a tomar un poco de relleno, vamos a hacer una bolita y lo vamos a rellenar. Acá acomodan y vamos a ir rellenando y acomodando. Que no se vea ningún pelito de nuestro relleno. Acomodamos bien. Y ahora vamos a tomar el cuerpo y acá donde se ve el cambio de color va a quedar de la parte de atrás. Vamos a tomar el centro y este va a ser el centro de su carita. Ahora vamos a tomar la cabeza y lo vamos a acomodar. Que quede acá bien derechito de la parte de abajo.
Ustedes van viendo, acomodando, viendo si le falta relleno o le sacan un poco. Y cuando ya les convenza dónde va a quedar, le vamos a colocar alfileres para que al momento de coser no se mueva. Acá, como es una pieza muy chiquita, cuidado con los alfileres. Una vez que acomodemos, vamos a empezar a coser. Y como les digo siempre, vamos a tomar una hebrita del cuerpo y que esté bien aladito. Al coser de esta manera, bien aladito, no se va a notar la costura. Entonces vamos a ir cosiendo de esta manera. Pasamos. Ahora voy a pasar por la cabeza. Vamos a ir pasando de esta manera. Apretamos un poquito. Y ahora paso por el cuerpo. Siempre así, al ladito, para que no se note nuestra costura. Y ahora por la cabeza. Vamos a ir pasando así. Por la cabeza. Ahora paso por el cuerpo. Siempre bien al ladito. Tomo esa hebrita que tengo ahí al lado. Estiro un poquito. Y ahora paso por la cabeza. Acá con paciencia vamos a ir cosiendo. Vamos a ir pasando y vamos a hacer así hasta terminar. Cuando terminemos de coser, por último, vamos a hacer nuestro nudito para asegurar bien. Entonces voy a tomar esa hebrita que tengo ahí al lado y voy a hacer mi nudito. Escondo mi hilo adentro. Pasamos. Acá me ayudo con la pinza. Y voy a cortar mi hilo que me sobra. Acomodamos. Ahora vamos a hacer los detalles de arriba. Vamos a tomar nuestro color negro con nuestra aguja lanera y vamos a hacer un nudito del otro lado para asegurar bien. Lo primero vamos a hacer la línea derecha. Entonces voy a ir por acá abajo. Pasamos por acá. Acá si no pasa, siempre se ayudan con la pinza para no estar lastimándonos las manos, es más fácil. Y acá estiramos y con el nudito ya quedó bien asegurado. Ahora voy a ir al siguiente. Voy al siguiente del otro lado. Y voy a ir pasando así. Voy al siguiente acá abajo. Y voy al siguiente acá arriba. Vamos a ir pasando de esta manera, haciendo la línea, acomodamos. Vamos de vuelta para abajo y vamos para arriba. De esta manera ya hacemos el detalle. Pasamos por abajo y ahora pasamos por acá arriba. Acomodamos. Vamos acá abajo y pasamos del otro lado. Vamos a ir viendo siempre que esté lo más derechito. Y vamos a ir haciendo. Pasamos del otro lado y por último acá donde está la cabeza. Ahí vamos a ir pasando así. Acomodamos siempre. Acá se me salió la aguja. Y ahora tenemos que hacer por último los lunares. Voy a pasar por acá y vamos a ir viendo dónde lo vamos a hacer.
Pasamos por acá. Acomodamos. Y ahora solamente vamos a tomar una de las hebritas que tengamos ahí al ladito. Vamos a esa hebrita. Paso de vuelta. Y ahí ven, si quieren pasar de vuelta, yo paso de vuelta y me voy a ir para hacer otro. Voy a ir viendo y pasando. De esta manera. Pasamos, acomodamos. Y ahí me quedó el lunar. Así de esta manera. Paso a esa hebrita que tengo ahí al lado. Paso de vuelta a esa hebrita. Paso de vuelta a esa hebrita. Y ahora paso por adentro y voy a ir para hacer otro. Acá, si no pasa, siempre se van a ayudar con su pinza. Y tenemos que hacer así todos los lunares que querramos. Cuando terminemos, ahora vamos a tomar un poco de color blanco. Vamos a hacer un nudito y vamos a hacer los ojos. Vamos a hacerlo acá, justo en esta fila. Acá hicimos nuestro anillo mágico y acá empezamos la vuelta 2, justo en esta línea. Y del otro lado también, justo en esta línea. Y voy a ir derechito. Ustedes ven dónde lo quieren colocar. Yo lo voy a colocar ahí. Entonces voy a pasar por acá. Voy a sacar mi alfiler y paso por ahí. Pasamos, acomodamos y ahora vamos a ir medio de costadito. Ustedes si quieren lo ponen derechito o de costadito. Yo lo voy a poner un poquito de costadito. Entonces más o menos ustedes ven, se imaginan y van a pasar. Y ahora voy a hacer igual del otro lado. Voy a ver que esté en el mismo nivel y voy a pasar. Estiramos y acomodamos bien. Ahí vamos a ver si nos gusta o no. Y ahora vamos a hacer igual. Vamos a tomar el mismo nivel y voy a pasar. Una vez que termine, voy a pasar por acá abajo. Acomodamos bien, vemos ahí. Y ahora voy a dividir así mi hilo. Vamos a pasar. Acá se ayudan con la pinza. Y pasamos de a poquito. Y estiramos un poquito. Vamos a cortar nuestro hilo que nos sobra. Acomodamos. Y acomodamos acá también un poquito. Para que no se note mucho el color blanco. No hundimos mucho porque se va a hundir nuestro ojito. Entonces vamos a ir acá escondiendo que nos quede lo posible que no se vea. Y ahora vamos a hacer las antenas. Para hacer las antenas es muy fácil y vamos a subir con cadenitas. Ustedes ven cuántas cadenitas quieren hacer. Si la quieren hacer muy larga o muy corta. Acá dejamos un poquito nomás largo para asegurar bien. Y yo voy a hacer 2 cadenitas nomás. 1 y 2. Voy a cortar mi hilo. Voy a pasar. Y acá voy a hacer un nudito. Y me voy a acercar al último, a la última cadenita. Vamos a ir acomodando. Y que quede bien al ladito. Y voy a cortar acá mi hilo que me sobra. Y vamos a hacer 2 iguales. Ahora la vamos a acomodar. Yo lo voy a colocar una fila más arriba. Acá hice los ojitos. Voy una fila más arriba y lo voy a colocar justo ahí. Entonces voy a pasar ahí a esa fila. Y voy a ir por acá abajo.
ahí voy a ver si me convence y voy a hacer igual del otro lado. Voy a pasar. Y ahí nos quedaría las antenas. Acá por último aseguran siempre con su nudito y cortan su hilo que les sobra. Ahora por último vamos a hacer las patas y vamos a trabajar la hebrita que dejamos cuando juntamos las dos partes del cuerpo. Nos quedaron las hebritas estas. Vamos a tomar una hebrita. Ustedes ven dónde va a ir su primera pata. Yo lo voy a colocar justo en ese punto. Me voy a guiar acá con el alfiler. Si me gusta ahí o la quiero poner más alejadita o más cerca. Para mí ahí está bien. Entonces ahora voy a tomar mi hilo y mi aguja. Voy a pasar a ese punto. Voy a tomar mi hilo. Pasamos. Y acá aseguramos con 2 nuditos. 1 y 2. Este hilo, como ya está asegurado, lo vamos a esconder con nuestra aguja lanera adentro y lo cortamos. Después que aseguremos bien, vamos a subir con cadenitas. Ustedes ven si lo quieren hacer muy corto o muy largo. Yo voy a subir 3 en total. Voy a pasar mi hilo para mi lado. Subo con 3. 1, 2, 3. Para mí 3 está bien. Y ahora voy a ir a mi segundo punto. 1, 2. Voy a hacer un punto deslizado. Voy al siguiente, al último y hago un punto deslizado. Y ahora voy a ir al primer punto donde aseguré bien. A ese punto, a la hebrita esa que dejamos. Y voy a hacer un punto deslizado de esta manera. Ahora vamos a cortar nuestro hilo. Cortamos. Vamos a pasar. Y ahora vamos a tomar nuestra aguja lanera. Vamos a esconder nuestro hilo. Vamos a pasar. Cortamos. Y este que no está asegurado, vamos a pasar por la parte acá donde está el color negro. Pasamos. Y vamos a hacer nuestro nudito. De esta manera ya quedó asegurado nuestra patita. Tenemos que asegurar todas las patitas. Entonces hago mi nudito y corto mi hilo que me sobra. Escondo y corto mi hilo. Cuando terminen de hacer su primera patita, vamos a hacer igual con la segunda. Ustedes ven si la quieren poner un poco más alejada o más cerquita. Yo acá terminé de asegurar bien y dejé un punto libre y fui al siguiente. Y voy a hacer igual. Acá ya tengo asegurado y voy a subir con 3 cadenitas. Voy a pasar mi hilo. Subo con 3. 1, 2, 3. Voy a ir a mi segunda cadenita. Hago mi punto deslizado. Voy a ir al siguiente, al último. Hago mi punto deslizado. Y ahora voy acá adentro donde aseguré. Y hago mi punto deslizado. Voy a cortar mi hilo. Pasamos. Y este, como no está asegurado, lo aseguramos acá en la parte negra como hicimos el otro. Y acá este lo vamos a dejar un poquito más alejadito. Así, un poquito más alejadito. Ustedes ven también donde lo quieren colocar. Yo dejé 3 espacios libres. Acá hice mi patita y dejé 1, 2, 3. Y en el número 4 y hago la otra patita. Pero en esta voy a hacer un poquito más larga que las otras dos. En esta, antes de subir con 3, voy a subir con 4. 1, 2, 3, 4 y voy a hacer igual. Voy a ir a mi segunda cadenita. Hago mi punto deslizado.
Voy al siguiente, hago mi segundo punto deslizado. Voy al siguiente, al último, y hago mi último punto deslizado. Después voy a ir acá adentro y hago mi punto deslizado y cortamos nuestro hilo y lo aseguramos. Y después tenemos que hacer igual del otro lado. Vamos a ver que esté en la misma distancia que el otro. Como hicimos acá, hacemos de este lado. Y ya terminamos de hacer esta hermosa vaquita. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me lo dejan en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.